Gracias, gracias. Queridos amigos, bienvenidos. Una vez más estamos por acá. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece que un viernes más estén con nosotros. Nuestros viernes de cultura, siguiendo con esta temática que traemos desde noviembre del año pasado, en relación a lo que les hemos comentado cuando la UNESCO declara el año 2019 como el año para defender y preservar nuestras lenguas originarias en todo el mundo. Pues vamos a seguir en esa misma tónica y agradecemos infinitamente que nos acompañen. Por otro lado, recuerden, queridos, también hablando de especialización y hablando de estudios, por ahí acérquense a nuestra oferta educativa en www.inadec.edu.mx y en nuestras redes sociales que estamos compartiendo la oferta educativa. En este mes de abril comienzan maestrías y comienzan doctorados. Ya saben que tienen una duración de 2 años, entonces quienes necesiten especializarse en cualquier tema jurídico hablando de derecho y la maestría, pues acérquense a INADEC, a cualquiera de nuestros campus. Vamos a continuar, vamos a agradecer infinitamente que esté por aquí con nosotros hoy un invitado muy especial. Como se pudieron dar cuenta en la cintilla, tenemos un documentalista. Ahorita nos va a platicar ampliamente de qué se trata su trabajo. Alguien muy joven, como pueden ver, y eso es un aliciente y un ejemplo para muchos jóvenes en nuestro país. Ismael Vázquez Bernabé nace en 1989 en San Pedro Amusgos, Oaxaca. En 2007 inicia sus estudios de licenciatura en Lengua, Cultura y Memoria en la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, UNISUR. Desde entonces inició el interés en el cine y con su participación en proyectos audiovisuales dentro y fuera de la universidad. De 2008 a 2010 fue danzante para la danza de los chareos de su comunidad. En 2016 concluyó su primer cortometraje documental, Cui Naya Tonko, Compromiso de Palabra, que es como titulamos a nuestro programa el día de hoy. Este documental trata sobre el músico de la danza de los chareos. Este cortometraje ha participado en más de 10 muestras y festivales de cine, tanto mexicanos como extranjeros. También fue ganador como mejor documental indígena estudiantil del Latin American Short Film Festival en Barcelona, España, en 2018. Perdón. En 2017 inició su trabajo de investigación para realizar su primer largometraje documental, Los sones de los tejedores, con el que obtuvo la beca del Early Career Grant de National Geographic para líneas argumentales. En 2018 consiguió el apoyo del estímulo a creadores del IMCINE para la etapa de desarrollo de dicho largometraje, y eso es lo que trae en manos ahorita. Pero vámonos a que de su propia voz nos cuente su historia, como alguien tan joven de un lugar alejado como Oaxaca. Nos decía por ahí alguna vez el maestro Abraham Toledo, recuerdan, parafraseando a uno de los grandes, si no mal recuerdo, a Nestrosa, que decía: en Oaxaca levantas una piedra y sale un artista. Y nosotros nos estamos dando cuenta que sí es cierto. Y con esto agradecemos infinitamente a nuestra querida Edna Hernández, que es la precursora que nos ayuda y nos colabora en los Viernes de Cultura. Y le mandamos un saludo enorme y un abrazo, porque la mujer nos iba a acompañar el día de hoy y ahí se le ocurrió comer algo mal en la calle y le duele la pancita. Así que mucho abrazo, mucho apapacho, Edna querida. Sabemos que nos estás siguiendo a distancia. Te agradecemos infinitamente porque los artistas y las personas tan importantes de nuestro México que nos compartes todos los viernes, vaya que nos dejan enseñanza. Bienvenido, licenciado Ismael Vázquez Bernabé, a INADEC TV. Perdón por todo el preámbulo. No te preocupes y muchas gracias por invitarme, y pues estoy aquí para poder compartir un poco de mi trabajo, lo que he estado haciendo. Para conocer un poco cómo alguien tan joven, eso es impresionante para nosotros. A veces en esta idea que se trae ahorita a nivel nacional, con este ataque a los ninis, que yo creo que está mal encausado. Ahorita nos das tu opinión al respecto. Como un joven que viene de San Pedro Amusgos, Oaxaca. Primero coméntanos, ¿dónde está San Pedro Amusgos, Oaxaca? Porque pues honestamente muchos no van a
entender en el mapa dónde está ubicado. Claro, San Pedro Musgo se encuentra entre, bueno, en el estado de Oaxaca, Ajá. casi límites de Guerrero y Oaxaca. Ajá. Está entre la ciudad de Pinotepa Nacional y Putla Villa de Guerrero. Está casi justo en medio de estas dos ciudades. El clima es un poco caluroso, un calor como húmedo, agradable. La gente se dedica más como al textil, al telar de cintura. Em, Creo que es lo poco. Y hablamos la lengua indígena, el amuzgo. El amuzgo, lengua indígena amuzgo. Esta, perdón por mi ignorancia, querido mío, pero yo no había escuchado. ¿Cuántos hablantes hay? ¿Tiene idea de cuántos hablantes hay de esta lengua? Exactamente como nosotros, los amuzgos, estamos en el estado de Guerrero y Oaxaca. Ajá. Como un número específico de todos, la verdad no sabría decirte como hablantes, pero sí de mi comunidad, es un promedio de 6,000 a 7,000 habitantes y pues como el 70 o 60% hablamos el amuzgo. El amuzgo. Es Ujú. lengua, la lengua madre. San Pedro Amuzgos, Oaxaca, es una comunidad de 6,000 o pertenece o hay más comunidades Hay más comunidades, uh-huh. pero también son pequeñas comunidades que hay muy poca gente, ¿no? Que Ajá. será de 1,000, 1,500. Hay varias rancherías que le pertenecen al municipio. ¿Y tienen idea de dónde se origina o tienen ustedes algún cronista aquí en el lugar que sepa de dónde proviene la lengua? Porque son de las más pequeñas, pudiéramos decirlo, Claro. muy reducidas, y son de las que nos decían los de la UNESCO que están en peligro de extinguirse, ¿no? Claro, totalmente. Mira, la verdad es que trabajos que se hayan realizado sobre nosotros desde antropológico o histórico, no hay demasiados y hay pocos escritos que son personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Que han intentado como recopilar un poco sobre la historia, desde dónde provenimos nosotros o parte de nuestro origen, pero toda esta investigación ha sido un poco débil, todavía no está súper bien argumentada, ¿no? Lo que sí muchos nosotros de los amuzgos es que nos agarramos en que nuestra lengua lo autonombramos como Amda, que literalmente es traducida como la palabra del agua. Yaumba. Amda. Sí, son muy difíciles las pronunciaciones, queridos. Les decían antes de entrar al aire cómo cada uno utiliza ciertas partes de la garganta o de la nariz o de la boca para hacer estas pronunciaciones que para nosotros que no estamos acostumbrados, pues se nos dificultan muchísimo. Totalmente. Pues sí, lo único que sí ha sido como esto de poder explicar un poco el origen y hacia Ajá. dónde venimos y parte de nuestra historia. Entonces muchos hay sospecha entre, por ser la palabra del agua, entonces puede ser una relación cercana nosotros con el agua, ¿no? Ajá. Aunque al final del día no estamos tan como en el mar, ¿no? Ajá. Creo que el mar más cercano que nos queda es como 1 hora, 1 hora y media. No están pegados a la No, playa. no, no, no. Ajá. A diferencia de otros, de los otros que son de alguna forma, ay, perdón, para que pudiéramos estar atentos. Entonces, ¿hay alguna razón que entiendan desde dónde viene su lengua? O antes era mucho más hablada, los abuelos no cuentan que antes, porque siempre en estas historias que nuestros abuelos nos cuentan de que antes éramos tantos o antes tal pueblo se hablaba y el por qué se ha ido perdiendo, estas historias todavía existen en sus casas, ahí en su comunidad. Claro, la mayoría pues, de nuestras historias siempre es oralmente transmitido, ¿no? Siempre Sí. de generación en generaciones. Poco a poco la lengua se ha como, se podría decir, perdiéndose porque parte de mi generación y los que vienen apenas ahora, muchos de ellos, sus hijos ya no hablan el amuzgo. O de mi generación, muchos de nosotros dejamos de hablar el amuzgo. Esto ha sido, a mí me tocó todavía parte de mi infancia, ¿no? Que ha Ajá. habido mucha discriminación hacia la persona hablante de una lengua indígena, ¿no? A pesar de que somos parte de una comunidad en el que todos compartimos muchas cosas, ¿no? Desde la comunidad, desde la identidad, la cultura y esas cosas. Entre nosotros mismos o entre estas personas que no hablan el amuzgo se sienten con un poco, o se sentían más bien dicho, porque ahorita se ha como bajado un poco esto, se sentían
con derecho o de poder discriminar o maltratar a una persona hablante de la lengua indígena, ¿no? Entonces yo siento que fue parte de eso que hizo que mucha gente optara por ya no hablar ni enseñar el amuzgo, ¿no? Entonces al momento de no enseñarle el amuzgo a sus hijos o que ellos no quieran seguir hablando el amuzgo, entonces se pierde una parte de nuestra historia, ¿no? Porque muchos conocedores de nuestra cultura, nuestra historia, son personas monolingües, ¿no? Hablantes de solo el amuzgo. Entonces, como poder transmitir ese conocimiento ya se va como bloqueando. Si el señor que no habla o la señora que no habla el español y tratar de hablar el español para explicárselo a la persona no hablante a musgo, entonces hay palabras que se pierden, hay cosas que ellos no saben traducir, ¿no? Entonces yo siento que eso ha provocado que nosotros tengamos cada vez menos información sobre nuestra historia o nuestra cultura en general, ¿no? Y está la otra barrera complicada y difícil. Los hablantes 100% de amuzgo, pues obviamente no pueden traducir al español y viene la otra parte todavía más complicada. No todos saben escribir. Entonces, tienes que hacer la traducción como estás escuchando y tratar de ponerlo en palabras. Eso es una proeza. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien está haciendo una labor como esta? Afortunadamente teníamos una persona que fue muy popular por su trabajo, que se llama Fermín García o Tapia, algo así, creo que Fermín Tapia. Es una persona que se ha preocupado demasiado como que poder armar o recuperar el alfabeto a musgo y justo para que nosotros o el resto tuviéramos como la oportunidad de aprender a escribir, porque muchos de nosotros hablamos el amuzgo pero no sabemos escribir el amuzgo, y entonces él ha sido una persona que ha estado como recopilando toda la información con otras comunidades indígenas cercanas de ahí, ¿no? Igual parte de Guerrero, como para poder tener la alternativa o la forma de no solo hablar, sino registrar nuestras historias, pero ya en nuestra propia lengua. Esta persona también fue la que creo que formó parte importante de nuestro pueblo, a que muchas comunidades como que se olvidara su nombre, en la que nosotros lo autonombramos con nuestra propia lengua, y ahora como mi generación y las que siguen, siempre tenemos como reconocer estas comunidades, pero ya con su lengua como el español, ¿no? Por ejemplo, había comunidades, como decir, había una ranchería que se llama San Martín, ¿no? Y ahora se conoce así, pero antes tenía otro nombre, de un río o de una loma o cosas así. Pero en el idioma. En el idioma, claro. Queridos amigos, nos van a disculpar, denos 2 minutitos, por aquí hay un problema técnico, pero ahorita regresamos con ustedes en Facebook. Totalmente, de hecho, es algo que yo valoro demasiado, ¿no? Me tocó una vez en un caso que escuché un señor tratando de darle consejo de cómo poder ligar, un joven poder ligar con una señorita, ¿no? Entonces, en una forma muy bella. El cortejo. Ajá, es demasiado lindo porque de mi generación, por lo menos yo en lo personal, hemos perdido muchas palabras para poder como ligar con alguien, ¿no? Contarle de tu cariño o de que te gusta, es difícil. Y entonces en la forma en la que este señor lo hacía, era en un lenguaje que yo no lo recuerdo, ¿no? No es común escucharlo. Y eso me pareció muy lindo porque al forma de contarle su cariño o su amor hacia otra persona es muy lindo, es muy poético, es muy respetuoso. No es como ahora, ¿no? En que termina uno termina uno agrediendo a la otra persona en vez de contarle lo bonito que sientes al momento de estar con esta persona, ¿no? ¿Recuerda algo específico Es que son difíciles de traducir. Por ejemplo, ahorita yo no sabría cómo traducir eso, lo que dijo, ¿no? Pero en amuzgo lo siento. Pero generalmente ligan como a la persona que tú quieres o crees que te gusta, lo ligan como parte de tu cuerpo, como decir, eres parte de mi alma, ¿no? O eres parte de mi corazón o de mi sangre, pero
lo ven como parte de ellos, de su vida o de su aliento, o de su respirar. No es tanto de verlo como ajeno a él, ¿no? Es decir, siento que estás aquí, ¿no? Entonces... Es como lo que llamamos o lo que se dio por llamar poesía, pero el expresar ese sentimiento con palabras e imaginarlo de alguien que a veces pensamos que solamente quien tiene cultura y ha leído muchos libros puede expresar, y ahí se da cuenta y nos tira de todo a la basura, se da cuenta que alguien como una persona que tiene todo este bagaje de experiencia de vida le puede decir, el cortejo hacia una mujer es de esta forma porque ya lo estás perdiendo, es como por ahí el asunto. Sí, totalmente. Sí, eso. Porque, o sea, no tanto es de decir así lo tienes que hacer, no, así es la parte correcta, sino es una forma de decir, mira, yo lo hice así, ¿no? O se dice así, cuando quieres decir te amo o me gustas o me pareces una persona muy bella, lo dices de esta manera, ¿no? Pero en amusgo. O sea, no es literalmente traducido eso, sino es una forma totalmente distinta de decirlo. Queridos amigos, me enchina la piel pensar, y además también porque yo aquí voy de nuevo, eres alguien muy joven, es alguien muy joven y llegar y obtener tanto. Hablábamos un poquito de su vida y su experiencia de vida para adentrarnos ahora en sus inicios. Estudiar una licenciatura en lengua, cultura y memoria, ¿por qué decide estudiar exactamente eso? Claro, más bien como me gustaría como empezar un poquito hacia atrás, como la primera cosa que me centró un poco al cine documental Uh-huh. fue con la pintura. Muchas veces o una gran parte de mi infancia empecé como a pintar generalmente con tierra, con plantas, incluso con comidas en algunas ocasiones, que era lo que más... Hablemos de años. ¿Cuántos años tenía? Yo diría unos 5, 6 o 7 años. Desde muy niño. Ajá. ¿Qué pensaba o qué experimentaba un niño a los 5 años y querer plasmar algo y que después sabe que es arte? Porque yo supongo que a esa época, en esa edad no tiene la conciencia completa qué es lo que está haciendo, solamente trata de expresarse. Claro, yo platicando nunca fue una de mis mejores como habilidades y mucho menos escribir, ¿no? Y entonces la mejor forma de expresarme o de contar o de sacar mis emociones ha sido con la pintura, ¿no? Ha sido como por ejemplo algo que me impresionaba demasiado era un atardecer o una noche acostado en el patio mirando el cielo junto con mis papás, ¿no? Y mis hermanas contando cuentos, historias y luego escuchar de fondo algunos sonidos como de aves, de niños riendo, gritando, incluso llorando. Entonces, eso trataba justo de reflejarlo, contarlo un poquito en mis dibujos, ¿no? Y muchas veces cuando yo escuchaba historias o me contaban historias o cuentos, entonces esos cuentos llegaban en mi cabeza con una imagen que podía destilar o darle sentido al relato. Y entonces el dibujo o la pintura empezó a jugar un papel muy importante en el que después descubrí o fui centrándome más en la fotografía y me di cuenta pues que hacer con solo un clic haces lo que hacías 2, 3 horas, ¿no? Que era la pintura. Un niño a los 5 o 6 años, ¿sobre qué dibujaba? ¿Sobre qué pintaba? Generalmente trataba de pintar los atardeceres Ajá. o por ejemplo si escuchaba una historia de lo que pasó en la orilla de un río, entonces empezaba yo como a construir mi imagen del río, ¿no? Quizás nunca llegué a conocer el río en el que ellos cuentan, pero generaba esa imagen y eso, mirar esa imagen más tarde, entonces automáticamente llega esa historia en mi cabeza o en mis recuerdos, ¿no? Toda la historia la hacía suya y la convierte en imágenes suyas. Exacto, sí, sí. ¿Y sobre qué material utilizaba? ¿Tenía una libreta o al ver sus papás le llegaban de material? ¿Qué pasaba? Porque era un niño muy pequeño, ¿no? Y Sí. de repente a veces los papás no tenemos esa sensibilidad como para darnos cuenta que ahí se está gestando un artista, ¿no? Claro. Ahora y ahorita porque ya es en retrospectiva, pero en ese momento
¿sus papás se dieron cuenta que necesitaba eso y hubo acompañamiento? Lo bonito es que siempre, o más bien dicho, sí, reconocían que yo quería hacer algo, ¿no? Y me daban aliento. Muchas veces fue complicado como que darme las herramientas para Ajá. poder hacer lo que necesitaba o quería hacer, ¿no? Yo creo que con el aliento y el ánimo siempre eh, influyó mucho para que yo pudiera seguir haciendo eso. Y pues siempre al principio agarraba que yo tampoco reconocía que realmente quería dibujar, ¿no? Entonces tomaba siempre lo que había a la mano, ¿no? En mi comunidad hay muchos tipos de tierra, ¿no? De distintos colores, desde el barro, un color de tierra un poco más como anaranjado, Ujú. rojo, y Mucho salitre. Sí, exacto, sí, y entonces, y también, o sea, tomar, desde un inicio empecé como a dibujar en el piso, ¿no? Del patio de la casa de mis papás, que eso más tarde se podía borrar y todo eso. Ya después, poco a poco, me pasé a una hoja, ¿no? Una libreta y de ahí, una libreta común. sí, 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 totalmente, no era como muy formal de decir, Ujú. un blog de dibujo o algo así. Y entonces usaba estas mismas tierras, pero ya con un poco de agua, ya, incluso hasta la comida, ¿no? De generar un color rojo, si es el mole o cosas así, ¿no? Entonces, ¿Y de dónde le nace la idea de utilizar los elementos que tenía a la mano para incluirlos en el dibujo? una, yo creo que era por la carencia, Ajá. que no había posibilidades de decirle a mis papás que quería unos pinceles que Pinceles valían. o pincelines o Ajá, colores que fueran. claro, sí, totalmente, o incluso acuarela o cosas así. Realmente ahorita siento que no es demasiado dinero, pero uno de niño cree que es mucho Y en dinero, una entonces, comunidad, digo, somos de provincia, también soy de provincia, en una comunidad siempre hay mucho más carencias que acá en totalmente, la ciudad, hay una totalmente. Sí, no, diferencia. no podía darme el Pero sí lujo es de decir que... impresionante que un niño de 5 o 6 años empezara a utilizar los elementos, incluso de la cocina, para lograr un color. Eso lo ve como algo natural porque lo sucedió y no lo platica de esta manera tan fácil, pero analizándolo, pues no es de común, ¿no? No Claro, es sí, común. es una locura. Y entonces, ya después de pintar, ¿en qué momento eh, ya lo hace un poquito más como más ah, dedicado, más tiempo? Porque de inicio son dibujos de niño, quiere hacerlo, Claro. pero ya después como es más dedicado, que ya empezaron a ver su familia, ¿en qué momento se empiezan a dar cuenta, o sus maestros, que tenía una habilidad especial para pintar? Claro, eso fue ya cuando yo tenía 12 años en la secundaria Ajá, y empezaba como a hacer dibujos ya más como elaborados. elaborados y con mi papel y todo eso. Entonces, al principio lo reconocieron como lo reconoció tanto mi papá, ¿no? Ya después, mis compañeros de la escuela, 14 de febrero, yo vendía muchos dibujos, me pedían, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces ya era como, Ya, eso ya. sí, A ver, ¿se acuerda cuánto le dieron por el primer dibujo? Porque me dijo, vendía. A ver, sí, ¿cuánto le dieron por el primer dibujo? creo que era 5 pesos. 5 pesos. ¿Y se acuerda de algún amigo a quién se lo dio o de quién fue? No se acuerda de eso. En, al principio empecé con mis compañeros de salón, ¿no? De Ajá. que así como me gustaría Como en vez de vender regalarle, tareas, exacto, un dibujo. como que me gustaría regalarle un dibujo a mi novia, ¿no? O a alguien que me gusta, entonces pues hacérmelo y ya pues se lo hago y O así. sea, él exponía su idea y usted tomaba la idea y le hacía el dibujo que Más tenía. bien dicho, como que me decía lo que sentía por esa Por eso, persona y yo ya, Por eso, él exponía su idea. Mira, le ándele, quiero decir esto, pero obviamente pues yo no tengo la capacidad. exacto. A ver, ponle esto, hazle esto, quiero pero un dibujo que diga esto. Ah, exacto, Y él toma ajá. esa Y ya idea. yo lo armaba y se lo entregaba al otro día, ¿no? Le ha resultado fácil, tiene esa habilidad para entender lo que los demás quieren decirle, porque no es fácil. Sí, Siente. creo que fue un proceso, ¿no? Ajá. De aprender a escuchar lo que la otra persona quiere. Desde un inicio fue complejo, pero poco a poco intentar acercarme lo más posible a lo que esta persona desea o piensa, ¿no? Porque estamos hablando de estar en la plena pubertad, entonces también no es fácil entre el desajuste hormonal que a esa edad tenemos todos los chicos, pues debió ser también bastante complicado y sin embargo pareciera que estaba muy muy centrado.
Sí, creo que una de las grandes fortunas que tuve es que una gran parte de mi infancia la pasé con mi madre, mis dos hermanas, y entonces ellas me pudieron como ser un poco, me educaron de una manera como poder entender y escuchar y quedarme más callado más tiempo que hablar, ¿no? Este amor de las oaxaqueñas del que nos hablan y todos sus compañeros que han estado aquí con nosotros nos lo hablan. En algún momento nuestro querido maestro Abraham Toledo nos decía, yo fui amamantado hasta los 8 años y todos así impactados, ¿no? Dice, fui casi sujeto de estudio en la universidad. Pero es ese afán de la cercanía entre el seno materno, ¿no? Literalmente aquí. Sí, totalmente, porque fueron las personas que me dieron confianza, como decir, llorar no es malo, ponerte triste no es malo, está bien. Experimentar los sentimientos. Claro, así como tratar de sacarlo como un poco más fácil, ¿no? A liberarlos. Sí, 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 que creo que generalmente los hombres nos dicen, ¿no? Así Es como, todo lo contrario, no, no sea mariquita, es el ándale. primero. Hablando de sentimientos, por aquí la doctora Silvia Yasmín Sara Techón, hermosa maestra, doctora, maestra aquí en el INADEC, catedrática, muy importante, nos dice, hola de nuevo, porque se nos cayó aquí el tema. Querido invitado, muchas felicidades. ¿Podrías decirme cómo se dicen las siguientes palabras? Y le manda, te amo, gracias, magia, amor, felicidad, belleza y espíritu. Pide que se las puede pronunciar en amuzgo, si hay alguna pronunciación, alguna interpretación de amor. Como amor Ajá. es como Tani literalmente es traducido como ta, es como sucio, y ta es como mi hígado está sucio, o está Ajá. triste, o está lastimado y necesita curarse, Ajá. ¿no? De alguna Amor. manera es así como Tani Miren, queridos amigos, estamos aprendiendo que ellos sí sabían de qué se trata, porque las emociones, dicen los que saben, vienen del hígado, no del corazón. Gracias, En Kiayao. Kiayao. Esto es un poco complicado de traducirlo, Ajá. pero es como ki lo usamos generalmente como, como para, como una palabra que identifica animal y ya es como bien, ¿no? Como que eres un animal bueno o Ajá. algo así. Ah, Ujú. ok. Magia. Magia, la verdad, creo que no existe la magia. Magia. No hay, no hay una forma literal de pronunciarlo. Tendría Ajá. que ser como una oración Ajá, para poder incluirlo. para poder como especificar de qué quiero El hablar, de qué. contexto. Ajá, ándale, Ah, sí. ok. Felicidad. Felicidad como ne. Ne es como estoy aquí ahora, o aquí estoy, ¿no? Ajá. Ne, estoy aquí. Belleza. Belleza es go, pero sí se me hace un poco más complicado Ajá. traducirlo, o go es como complejo de traducir, como no se me ocurre Solamente saben que esa palabra significa algo muy bello. Te totalmente. O sea, estás cuando refiriendo a dices algo muy go es bello. decir, wow, eso es bonito, Ajá. se ve bien. Espíritu. Espíritu es como ñuan han, es como eh, es como traducido literalmente es como mi alma. Ajá, como, sí, mi alma. En el sentido místico, más Ajá, como hacia adentro. exacto, sí, 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 la mayoría es como más místico, más como que no existe, pero que forma una parte Importa. imprescindible y muy importante en tu vida En tu personal, ser. ¿no? Ajá. Ah, querida Yasmín, pues ahí está complacida, todo por estar todos los días con nosotros por aquí, doctora querida. Y entonces, ya cuando termina la secundaria, ya para la preparatoria y demás, ¿en qué momento es cuando decide, ¿no?, ya intercalar entre la pintura, la danza? ¿Y por qué la danza? ¿Qué significa? Sabemos, nos han dicho los maestros, en Oaxaca hasta para morir te tienes que llevar música, Sí. todo es con música, también con danza.
¿Cómo influye o cómo llega usted a la danza de los chareos? Como le decía anteriormente, en que una parte importante de mi vida que me marcó un buen, que fue el empezar a aprender el español, ¿no? Que había mucha discriminación y todas esas cosas. Y ya después, lo de la pintura, entonces había una forma en el que yo decía que, o sea, me quedé con un resentimiento de decir, ¿por qué la gente tiene que tratarme mal por hablar una lengua indígena, ¿no? Eh, entonces, el resentimiento me ayudó mucho como a decir, en vez de molestarme, o sea, aprovechar ese enojo como para poder contar de que como hablante de una lengua indígena, soy igual que cualquier otra persona, igual que la persona que me critica, ¿no? Incluso puedo... Incluso mejor, claro, porque ella no, yo puedo hablar el español, pero ella no puede hablar mi lengua. exacto, sí. Y entonces lo que yo quería hacer era no tanto educarlo, ¿no? Sino mostrarle que ser indígena es bueno y es bonito y no tiene nada de malo. Entonces, una gran parte de mi trabajo a partir desde ahí fue iniciar de decir, bueno, quiero mostrar eso, ¿no? Que ser Ese indígena es orgullo. bonito, es orgullo. Entonces, el primer paso que quería hacer era como decir, a nosotros ya de grande, porque cuando entré a danzar ya tenía 19 años, 19, 20 años. Entonces, en esa época nosotros los jóvenes, pues nos da mucha Ya pena. estaba en la universidad. Sí, sí, sí. Y es cuando aún quería, en vez de acercarme, nos alejábamos más, ¿no? De nuestra cultura, nuestras danzas, nuestra música. Porque entonces te avergüenzas de lo que son Exacto, tus abuelos, tus papás, y exacto, es donde a veces en público muchos dicen, pero no hable. exacto, sí. Es de verdad, Sí, sí, porque es totalmente. triste, pero es de verdad. No, no hable, porque van a escuchar que hablamos como indios, ¿no? Exacto. Porque así lo he escuchado, o sea, en vez de lo que ahora llaman empoderarse, es decir, pues yo también puedo Ajá. hablar mi lengua, o como sucede mucho, a mí me tocó ver en Papantla, la gente se da cuenta que los oyes y están platicando en español, entonces empiezo a hablar en mi lengua, ya no me vas a entender nada. Que- Muchos también lo hacen así, de que entonces hablo en mi lengua y no vas a entender absolutamente nada de lo que te digo, aún en las mismas comunidades que saben que hablan, no sé, mazateco, mije, de otra lengua. Totalmente, sí. Lo bonito es que en las comunidades indígenas, no importa en qué parte del país sea, pero hay muchas cosas que nosotros compartimos que es muy similar en esta, ¿no? Claro, no igual, ¿no? Pero Claro, es como sentir una identificación exacto, cuando sí, escuchan sí. una lengua diferente. Ajá, como que hay cosas que compartimos, por ejemplo, no dudo que esta forma de contar tus sentimientos hacia otra persona, no dudo que sea parecido, ¿no? Quizás no igual, pero parecido en la forma, o sea, que es muy respetuosa y esas cosas de contarlo, ¿no? Son estereotipos o son clasismos que manejamos en México, digo, malentendidos, porque si vamos en el transporte público y vemos de repente unos nórdicos y empiezan a hablar en su idioma, todos se les quedan mirando así como admirados, quisieran saber qué están diciendo. Pero si vemos mexicanos y de repente empiezan a hablar en su lengua originaria, volteamos a verles como diciendo, o sea, no hables esa, o sea, es un clasismo, es algo que tenemos que cambiar. Los que no somos hablantes de una lengua originaria, ¿cómo lo perciben ustedes? Totalmente. A mí ahorita, a este nivel de mi vida, ya he tratado de no ver esas cosas, Ajá, como no poner tanta atención en esas cosas, porque si me enfocara tanto en esto, creo que me perdería la vida ajá, eh, tratando de responderme, ¿no? Decir por qué esa gente me ve claro. mal por hablar una lengua indígena. Entonces, simplemente si tengo la necesidad de platicar en algún espacio que no es tan bien visto, simplemente lo hago y el punto es Como algo sentirme natural, cómodo. Ajá. hacerlo natural y no me importa de Sí, sí, que claro, nadie me lo vea. ideal es que no sea así, ¿no? Que no me miren raro, porque pues no, estamos en un país donde hay una infinidad impresionante de otras culturas totalmente distintas, Sí, ¿no? estamos Muchos, hablando de 68 lenguas, 364 variantes en nuestro país, nada más en nuestro país. claro, sí. Por el otro lado, ¿hasta dónde ha captado o ha sentido la magnitud que representa el que usted salga de una comunidad que decía, su primera lengua fue el amuzgo, tardó en aprender
el español. Lo mismo le sucedió al maestro Feliciano Carrasco. Un abrazo, maestro Feliciano Carrasco, que nos decía que hasta los 12 años él fue hablante de mazateco. Entonces, el lograr no solamente llegar a una licenciatura, sino trascender en pintura, en arte, en música, en danza, obviamente lo convierte en un referente para su comunidad, y que este programa tiene esta intención, el que no solamente la comunidad de ustedes reconozca que se puede hacer mucho más y no se avergüencen de su lengua, sino al contrario, se sientan orgullosos de ella, como que también los que no somos hablantes de alguna lengua madre, pues busquemos y demos ese reconocimiento que necesitan las comunidades indígenas en nuestro país, y que si quisiéramos aprenderlos, queridos amigos, les juro, no es nada fácil. ¿Tiene conciencia de que está usted en un pedestal que puede utilizar para lo que quiera? Es difícil reconocerlo o decir estoy aquí o no estoy aquí, porque muchas veces justo lo que muestra a la gente, el mundo, es que nosotros como indígenas no podríamos acceder a eso, no podríamos llegar a hacer esto, y entonces de repente como cruzar esa línea, ¿no? De decir, no podía, pues sí pude, ¿no? Y entonces estando ahí todavía no lo reconoces ni lo crees incluso, ¿no? Todavía no dices, le mostré lo contrario, ¿no? Que sí puedo, o que soy igual de capaz. Creo que todavía no he llegado a esa parte de poder como procesar bien todo lo que ha surgido. ¿Los logros? Ajá, como ha sido. Pero sí sabe que es un referente, digo, claro, en sí. su comunidad, obviamente los chicos, los compañeros de la primaria, los compañeros de secundaria, si ven ese programa en algún momento van a decir, a mí fue el que me dio ese dibujo, se van a acordar, las memorias, ahí está. Y de repente, entonces, estábamos con lo de la danza, ya a los 19 años. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se decide meterse con los chareos? Es que iba a decir caracheo, pero es de Guanajuato. Ya. Hay otra parte, muy parecida a las Sí, formas. sí, ¿Por qué los chareos? ¿Qué significa la danza de los chareos? La danza de los chareos es una variante de moros y cristianos. Ajá. Esta danza es una de las que se adoptó como desde hace un buen de años, es una de las más que se ha bailado desde hace mucho en la comunidad. ¿Tiene alguna vestimenta específica? Pues es como traer unas franjas como rojas, chor, usan machete, un sombrero, que no es como sombrero, pero es como un sombrero solo que cortado, que trae espejos. Es muy similar al resto la vestimenta es muy similar al resto de otras de la misma danza, pero que se baila en otras comunidades, ¿no? Okay. Creo que lo más interesante de poder contar de esta danza es que en la comunidad, en mi comunidad, bueno, lo que entendí cuando estaba bailando esta danza es que la gente de mi comunidad lo adoptaron de otra comunidad cercana de ahí, pero al momento de traerla a la comunidad, ellos mezclaron los personajes. La adecuaron. Ajá, pero... La hicieron suya. Exacto, pero fue totalmente diferente porque era, claro, en la danza lo que era como una batalla entre moros y cristianos. Ajá. Pero bueno, lo chistoso de esta danza es que, de mi comunidad, es que los moros están mezclados con los cristianos y se están peleándose todos contra todos. Todos contra todos. Sí. Un sincretismo que se logra, pero ahí es a otros niveles. Claro. Pero eso se hace ya dentro de la comunidad. Sí. Es como en una plática ese teléfono descompuesto, entonces ya no era como Exacto. que lo platicaron, sino ya la adecuamos y pues ya nos quedamos con esa. Sí, yo más de lo que valoro estas danzas es que no es tanto lo que significa o tanto por qué se baila o de lo que recuerdan de la historia de la danza, sino yo lo valoro mucho es que son actividades culturales
que fortalecen mucho estos espacios colectivos donde nosotros los jóvenes, La cohesión social, claro, sí, sí, incluso como generar y construir comunidad, ¿no? por Pero supuesto. como las mayordomías y esas cosas, y Como el específicamente, tequio que se hace mucho en exacto, Oaxaca. sí, sí, Queridos amigos, el tequio es cuando se junta la comunidad para ayudar a alguien de una sola vez, ¿verdad? claro, sí, 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 Entonces, porque muchos no sé qué es eso. Pues cuando sucede, no necesariamente una desgracia, porque en otros pueblos se hace solamente cuando sucede alguna desgracia y necesita, entonces se junta la claro, comunidad. sí, Aquí no, es como una forma, una costumbre de vida, ¿verdad? claro, sí, sí, totalmente, creo que el ejemplo más bonito es una mayordomía, ¿no? Que Ajá. todos colaboran, todos están ahí y es simplemente festejar algo, divertir, comer y bailar, ¿no? Y bailar. Y Sí. entonces Queen Ayatonko, El compromiso de palabra, que es su primer documental, nos dice que lo hace sobre el músico de la danza de los chareos. ¿Qué nos da en este documental? Pues lo bonito también que reconocí y encontré, bueno, cabe mencionar que a pesar de que alguien forme parte de una comunidad indígena, a pesar de que sea muy chiquito, uno no significa que entienda todo y comprenda todo lo que eh, hay ahí, ¿no? Entonces, al momento yo de entrar a bailar ahí, pude conocer, o más bien dicho, tener una relación mucho más cercana con uno de las personas de ahí, que es el músico de la danza. Este, después tuvimos la oportunidad como de tener una amistad y todas esas cosas y poder descubrir o entender, o más bien dicho, que él haya tenido la confianza de compartirme su inquietud y su gran preocupación, que era morir sin un heredero musical. Este músico ahorita tiene 79 años y forma parte de la última generación de músicos comunitarios, que eso quiere decir que son músicos que su trabajo no es retribuido económicamente, sino solo es un servicio hacia la comunidad. Cuando él, Uy. cuando él se fue nombrado músico, eh, en su época muchos decían de que eh, fue bendecido o sí fue bendecido por los dioses y entonces le ofrecieron un don. Por lo tanto, él está obligado, o más bien dicho, sí, sí, se podría decir obligado a devolver ese o compartir ese don con la comunidad que sería tocando, ¿no? Entonces, toca cada festividad importante de nuestra comunidad y algunos rituales. Entonces, su gran preocupación era, él asumió un compromiso a los 18 años, ahorita tiene 79 años, y entonces ese compromiso se concluye solo pasándoselo a manos de alguien más. De generación en Ajá, generacional. claro, y entonces no hay nadie ahorita de esta generación que quiera asumir ese cargo de esa misma manera. Entonces está destinado como a perderse. Y entonces perderse también implica que muera la danza, que muera la música. Entonces la propuesta de él era que hiciéramos un registro audiovisual de su trabajo, o de más bien dicho, de qué es lo que hace para que más adelante, si alguien quisiera recuperarlo, ya tuviera algo a la mano, ¿no? Una base de la música, de cómo funciona el cargo de danzante, ¿no? Porque muchas veces asumir un cargo no es simplemente decir acepto, sino es una preparación, es una educación, una forma de vida totalmente diferente, ¿no? Son protocolos especiales que yo les digo que ustedes tienen y los siguen a pie juntillas, o sea, tiene que ser, son ley, literalmente. Ahorita que lo escucho hablar sobre esta función de este músico, me recordó a los monjes budistas, que Ah. es literal, ¿no? Porque dedican entonces, al aceptar ese cargo, ya dedico mi cuerpo y mi alma completamente Totalmente. al servicio que le voy a ofrecer a la comunidad. Esa parte no la sabíamos. Y esta parte viene narrada en el documental. De Sí, eso se trata el documental que nos comparte. totalmente. El documental habla justo eso, ¿no? De qué tan complejo es tener un cargo comunitario, ¿no? Que no todo es como folclórico, bonito, o sea, a pesar de que... Para que lleguen los turistas a ver. Exacto, sino simplemente es contar de decir, tengo un cargo comunitario, me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque hice un compromiso que fue literalmente de palabra, ¿no? Y porque el cargo que él ocupa es como en una casa el palo principal, para la columna vertebral.
Si el músico, que ya nos dice es el único, muere y no deja un heredero de su legado, se pierde completamente. Totalmente. Y sin embargo, por lo que nos cuenta, este señor tiene tan arraigada así que a lo que vino, que su preocupación es esa, morir y no dejar quien lo sustituya. No tanto morirse, no dejar quien lo sustituya. Claro, fuera del cariño hacia su cargo, o sea, que sí lo tiene, no es que diga que no lo tenga, sino es que al momento de tomar un cargo se hace un ritual en donde la palabra llega a adquirir un valor simbólico muy fuerte que genera un compromiso que es inquebrantable. Y entonces, si se rompe ese compromiso o si la persona no lo cumple como se debe, la ira de los dioses recae sobre él. Y sobre el pueblo. Claro, totalmente. Así se entiende. Ajá, ¿verdad? como que él es el responsable de esa ira que pueda generar, ¿no? Como nos mencionan en estas películas ancestrales es como el guardián de. Exacto. Sí. Pero aquí es lo más interesante. Al ser usted parte de la danza de los chareos, obviamente está más inmerso de lo que se trata y de alguna o de muchas maneras entiende más el compromiso que este señor le quiere compartir. En este momento ya estaba en la universidad. Sí, pues justo la universidad fue un elemento muy importante que al final terminó empujándome a decir, bueno, ¿quieres intentar bailar? Bueno, hazlo, ¿no? No tengas pena. Lo bonito de esta universidad es que fue un proyecto que se generó a base de movimientos sociales de Guerrero, en donde su primera demanda era que los jóvenes campesinos tuvieran una educación, pero una educación, bueno, una educación superior, pero una educación superior que realmente contribuyera a las comunidades. Y entonces, que así debería ser, ¿no? claro, sí, sí. En esencia, así debieran ser las universidades. Exacto, sí, sí. Y entonces una de esas carreras era como poder generar profesionistas que sean capaces de contar sus propias historias a partir de su cosmovisión y con cualquier herramienta que esta persona quisiera, ¿no? Que pueda ser radio, periodismo, cine, fotografía y otras disciplinas más, ¿no? El punto es como enseñarle cómo poder contar sus historias y respetando su cosmovisión, ¿no? Como pueblo indígena, como formar parte de pueblos indígenas. Entonces fue eso súper importante en el que en vez de avergonzarme por ser indígena, lo que hacía era aprovecha lo que tienes, que naciste en este lugar tan bello, entonces aprovéchalo como para contar tu historia totalmente diferente, porque cada quien en su contexto de vida tiene una formación distinta y tiene una forma distinta de contar sus historias. Entonces fue cuando dije, bueno, pues me gusta la danza, me gusta la música, pues entonces entro a bailar, ¿no? Y fue de ahí donde pasó todo de poder entender y comprender cómo funcionan las cosas, por lo menos en este círculo de convivencia. Y fue que, creo que era como un año antes de terminar la universidad. ¿Dónde está ubicada Unisur? Son 3 sedes. Al principio fue 3 sedes, que era uno en territorios como Amuzgas, otro afrodescendientes y otros tlapanecos. Había 3 sedes, ya después como que se pudo abrirse un poco más. Este proyecto fue increíblemente bello porque fue empujado o patrocinado por las mismas comunidades que intentaron como fundarlo. Y entonces ellos mismos ofrecían como una casa en donde teníamos clases, una casa donde podíamos dormir. Hubo gente que se dedicaba como al campo y a la ganadería o cosas así, entonces apoyaba desde donde él podía, ¿no? De decir, bueno, yo me dedico al campo y siembro maíz, entonces como si fuera una cooperativa. Exacto, sí, sí, como que yo les ofrezco esto para ver si les sirve de algo, y así pudimos armar nuestra como iba a decir cafetería, pero nuestro comedor, en donde nosotros teníamos acceso como a comida muy barata. Como un albergue. Exacto, sí, sí, sí. Albergue. Sí, fue muy lindo. Este proyecto tuvo mucho impacto en el estado de Guerrero, incluso nacionalmente. Pues como buen proyecto. ¿Qué pasó? ¿Ya no funcionó? Ya no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo retiran? Bueno, ¿en qué sexenio? ¿Recuerdan qué sexenio fue creado? ¿No recuerda? En el 2007. En el 2007, estamos hablando al principio de Felipe Calderón.
Ajá, pero No. es un proyecto que ha estado Ajá, antes de eso. ok. Ajá, como 6, 7 años más o 10 incluso. Y 10. se ha estado formando así. Estoy haciendo memoria para ver en qué sexenio quién estaba de presidente en ese tiempo. Ah, ya. ¿Y cuándo se termina? ¿Cuándo el proyecto? Lleva 2, 3 años en el que fue complicado seguir como apoyando, porque mucha gente que estuvo apoyando en el sentido académico Ajá. eran muchos intelectuales que daban clases en la UNAM, en la UAM Xochimilco, en la Iban UACM, hasta allá. iban allá como a dar clases, ¿no? El sexenio maldito, queridos amigos, el sexenio pasado, porque así se le ha dado por llamar, una más. Aquí sí es una más. Y escuchando a nuestro querido Ismael Vázquez Bernabé, no podemos entender cómo un proyecto de esta magnitud y que está dejando tanto al país, no solamente a Oaxaca o a Guerrero, Totalmente. sino a todo el país, ¿por qué fue retirado? No lo entendemos. Claro. Eso es increíble. Ojalá que este programa llegue a los oídos adecuados y se retome algo como esto. ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Tiene idea de cuál fue la comunidad que egresa más o menos en el tiempo que funciona esta universidad? eh, en mi generación en la que estuvimos, realmente éramos varios, yo diría unos 500, 700, pero era la primera generación. Ajá. Ajá, y la mayoría de la gente que llegó a participar, o más bien dicho, a tomar clases ahí, eran personas que han estado en muchos, incluso movimientos sociales, en apoyo a las comunidades indígenas como Casa de la Y entendemos Mujer. que igual era por ahí que no les gustó la Sí, situación. sí, sí, No, totalmente fue sí, eso. porque fue esa cuestión política donde, Sí. oye, ya se están, como aquella película, y los que saben de películas van a entender, oye, se están organizando, ¿no? Pues ya Ajá, quítales, ¿no? totalmente. Y eso era muy bello porque había gente que hacía cosas muy lindas Ajá. y tenía el conocimiento como en tanto en práctica, pero la teoría le faltaba un poquito, entonces justo tener eso, las dos cosas a la vez, ¿no? Como práctica y teoría con trabajo comunitario, entonces era como... Sí, se lo visualizaban desde acá. Ustedes como algo magnífico y ellos como, o sea, nos viene un gran problema. Sí, Vamos a sí, acabarlo. Qué totalmente. terrible. ¿Dónde podemos encontrar su documental en algún lado? Ahorita por la productora con la que lo hice, fue Ujú. Ambulante Más Allá, todavía no me dejan como Compartir. compartirlo, tenerlo libre, pero en cuanto sea posible, yo encantado, la idea de haber construido este trabajo es compartirlo, poder compartir como justo lo que nosotros valoramos dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y de qué manera nosotros nos gusta ser representado en el cine, porque hay muchas veces que ha sido explotado una imagen del indígena un poco más miserable y no tanto conservando la dignidad del indígena, ¿no? Digo, para ejemplo, tenemos un botón, ¿no? De que dicen, bueno, mejor me callo, que luego se enojan que hablo mal de Yalitza, pero no hablo mal de Yalitza, yo hablo en la parte de los indígenas no solamente vienen a servir en las casas, hay mucho más, queridos amigos, como ganar el festival de Latin America Short Film en Barcelona. Digo, hay muchas más formas de hacerlo y de poner en alto el nombre de una comunidad, el nombre de una raza, el nombre de el país mismo, queridos amigos. Sí, su fecha del video, ¿cuál? Del documental. Pero es que apenas acaba de ganar un festival. ¿Habrá alguna fecha en especial cuando usted pueda compartirnos ya su documental? ¿Tiene Yo, tentativas? yo espero que sea como en 7, 8 meses Ajá. aproximadamente ya tenerlo como abierto al público. Todavía no estoy seguro, justo como es que toda esta política del cine influye mucho entre la gente que es como patrocinadora, decide, bueno, está bien, ahora sí ya puedes Ya compartir. se puede Ajá. abrir. Y va a seguir participando en festivales, supongo yo. Quienes lo tienen va a seguir participando en festivales. Claro, sí, Digo, totalmente. estamos hablando que ya ha participado en más de 10 muestras de cine nacional e internacional. Entonces, yo quiero entender que va a seguir participando. Seguro, seguro, de repente, bueno, esta vez por ser el Internacional de las Lenguas Indígenas, se presentó en el Centro Histórico, constantemente tenido la oportunidad de participar en Ajá, espacios como también como en la ajá. UACM,
también estuvo participando en la gira de documentales de Ambulante Más Allá aquí en la Ciudad de México, que fue creo que un mes o una semana o 2 semanas enteras, creo, que estuvieron como rondando en varios puntos de la Ciudad de México. Entonces ahorita realmente no tengo una fecha muy Y cuando específica. lo ven tan joven, porque aparte es joven, pero representa todavía menos años de los que tiene. ¿Qué opinan? Porque pues se quedan, yo me imagino que se quedan impactados muchos esperando ver a alguien más grande, con más experiencia o no sé. Sí, es complejo, fíjate, porque una en que trabajar en el cine, hay mucho ego ahí, demasiado ego en de decir, yo soy más grande, he hecho más cosas, este, yo sé más, yo estudié no sé dónde, y entonces tener, primero, ¿no? Yo no estudié tal cual cine, sino la mayoría de las cosas que yo he aprendido Es y he como, construido. como su pintura. Ajá, y he aprendido por amigos, por conocidos, porque me enfrenté a unas realidades distintas como necesidad de trabajar y hacer cosas. Y esa parte donde el ser autodidacta, el comprender y de repente reflejar mucho más de lo que los grandes estudiados y los que han invertido tanto o son herederos de tal o primos de tal y que no sirven para nada, pues claro que pega al ego. O Sí. sea, como que viene de un rancho por allá. Ajá, sí. Y viene No lo y dudo. me está mostrando y está ganando más que yo reconocimiento, porque esa parte sí debe ser muy complicada. Sí. Con esta cultura mexicana que la tienen secuestrada, eso no es dicho mío, queridos amigos, la cultura que está secuestrada, que esperemos que en esta cuarta transformación usted vislumbra algo bueno para quienes hacen documentales o cine independiente, como en este caso es usted. ¿Cree que pueda haber mucho más apertura por parte de este nuevo gobierno? Yo ahorita he visto varios proyectos que pueden ser buenos, sabiéndolo aprovechar, ¿no? Así como de... eh, aunque justo lo que es un poco molesto a veces, como en el cine aquí en México, es un mundo muy pequeño en donde siempre está en el mismo lugar, entre la misma gente. Entonces y este último accede... cine que están haciendo, querido, que la verdad es de dar pena, y, perdón, pero así esa es otra cuestión. Y bueno, pasando al 2017, ¿cómo inicia este trabajo que ahora es Los Sones de los Tejedores? Porque si no se nos vería el tiempo, porque ya de repente digo, para platicar aquí nos podemos quedar toda la tarde, pero no se nos vayan a dormir nuestros espectadores y tampoco se trata de eso. ¿Cómo inicia ese nuevo Los Sones de los Tejedores? Y porque esto ya estamos hablando de ya un largometraje, ya un documental, pero ya grande, pero que de repente el National Geographic voltea a verlo, ¿por qué? Cuéntenos, esa experiencia está muy, muy interesante. Claro, pues un día mi novia me ayudó como, más bien dicho, a ir empujándome a decir, ¿y si postulas a este apoyo de National Geographic? Y yo dije, no, pues yo lo vi muy lejos, ¿no? Ni tan siquiera lo consideré. Pero entonces ella me ayudó justo traduciendo y esas cosas y pues sucedió, quedó, ¿no? Entre una de las seleccionadas para el apoyo, que sería la propuesta de la investigación de este nuevo documental. La persona que revisó como mi carpeta le gustó mucho la forma en la que yo trabajo o las cosas que ya había hecho y entonces de ahí a partir de poder obtener el apoyo ha sido una experiencia impresionantemente bella porque es una organización súper bien formada, estructurada y hay personas que se dedican específicamente como seguir fortaleciendo más a los proyectos. Porque tienen visión. Sí. Yo se los digo, hay una gran diferencia. Y por aquí platicábamos el día de ayer, antier, y me decían, es que los gringos tienen otra forma de... Exactamente, es visión. Yo creo que ellos dejan fuera la envidia. Me lo decía antier el maestro, un tocallito, Delio Dante Delgado, Delio Dante López, perdón, ya le ando cambiando el nombre, López Medrano, nos decía eso, ellos tienen otra visión, ellos van por lo que quieren.
y no importa de dónde esté, no, pero no importa, me interesa lo que me está ofreciendo, Exacto. me interesa lo que me está dando, no él, no de dónde viene, no sus orígenes, no, a mí me interesa ese producto Exacto. y lo quiero aquí. Y entonces cuando tienen un antecedente como su documental de compromiso de palabra, porque obviamente supongo que lo vieron y demás, Sí, ¿no? sí, totalmente. Ese fue su currículum. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahora nos mete todavía más el gusanito de la curiosidad de ver el compromiso de palabra para saber de qué se trata ya con toda la reseña que nos ha dado su primer documental, querido mío. Y entonces, ¿para cuándo comienza usted con esta beca que le otorgan de National Geographic? Afortunadamente fue a partir de todo el 2009. Uh-huh. Ahorita ya terminé la primera etapa, que es desarrollo del proyecto. Recientemente concluí el trabajo de terminar la carpeta de producción, y ahorita estoy postulando a otros apoyos como para poder tener el apoyo. Entonces, creo que todavía hay un camino largo que recorrer todavía. Sí. Yo le calculo unos, si me va muy bien, un año y medio o hasta 2, ¿no? De poder tener ya un producto final. Son proyectos que demoran demasiado y un poco de paciencia. Son de paciencia, como sí. los libros. Exacto. Pero las cosas bien hechas necesitan paciencia, querido. Eso. Sí, porque eso de hacerlas al montón, de repente andamos viendo este cine que ahora se copian las cosas de Netflix para hacer las peliculitas y pasarlas. Dices, bueno, en fin, eso es lo que funciona. Pero también aquí hay una situación diferente. En este yo retomo lo de la cuarta transformación. Entendemos que va a haber mucho más apoyo para cosas como esta. Y teniendo el aval ya de National Geographic, o sea, más de alguno se va a querer colgar, eso jure lo que Ojalá. sí. Ojalá. Y eso sería bueno para usted. Y entonces esperamos también que, pues tiene al IMCINE también ahí pegado. ¿Qué más se puede pedir? Y esperemos que en cuanto ya esté nos diga, señores de INADEC, denme oportunidad. Ya tengo mi proyecto terminado, ya aquí está, ya lo vamos a presentar, y que nos invite por favor a estar en primera fila, porque de verdad es un orgullo el conocer un poquito a grosso modo, porque pues en una hora no podemos hablar tanto, sin embargo en una hora creo que nos ha compartido mucho, casi desde sus inicios, 5 años. Ándale. Y por otro lado, ¿y en la pintura? ¿Cómo sigue con la pintura? ¿Sigue o ya se quedó en stand-by un rato? Ahorita todo como el ánimo, las ganas y la emoción de la pintura lo enfoqué a la fotografía, al cine, y entonces lo estoy disfrutando demasiado. Dejé un poquito. Sí, la pintura. Pero no se olvida. No, que al Cualquier final rato entra a la cocina a agarrar mole para seguir pintando. Pero es que eso es extraordinario, que esas imágenes así como usted, digo, también los escribimos, dicen que estamos loquitos, lo que nos cuentan es como estar mirando una película nosotros. Claro, sí, como... Tal cual. ¿Y cuál es entonces, aparte de este proyecto que tiene con el National Geographic, qué más proyecto, o ya esto ocupa todo su tiempo? Siempre intento como involucrarme en otros proyectos, pero ya sería en otras situaciones, ¿no? Como haciendo fotografía o acompañando como asistente, ¿no? La idea es también siempre aprender de otras personas, ¿no? ¿El acompañar como asistente le brinda eso? Sí, siempre estar involucrado en una producción o en algo, siempre uno va aprendiendo. Yo valoro mucho entre aprender de una persona, ¿no? Desde cómo se organiza para trabajar. Ya en la práctica. Exacto. No sí, la teoría, sino estar sí, ahí. Sí, también ahorita estoy yendo como a clases de oyentes, al CUEC, por amigos, ¿no? También así como cuando se puede y cuando no se puede, pues... Que todos hacemos ese ejercicio, ¿no? Ándale, sí. Pues aquí no, pues me meto ahí y lo voy a aprender. Pero no te van a dar, no me importa el papel, no me importa aprender. Sí, ¿verdad? creo que mi gran proyecto antes de eso es seguir aprendiendo más de lo que quiero hacer, ¿no? Y eso también nos habla de su humildad, querido, porque y yo estoy hablando de humildad en el sentido estricto de la palabra, no hablando de otras cosas, sino yo he conocido, y aquí hablo en primera persona, personas que con un premiecito todavía más modesto, ya se sienten en los cuernos de la luna y entonces ya quieren asistentes y demás, ya no van a ser el asistente de alguien más. Claro. Entonces,
lo que nos acaba de compartir, eso también dice mucho de su trayectoria y de su persona. Muchas gracias. Pues le vamos a mandar un saludo por acá a nuestros amigos de Oaxaca, nos miran en todos lados. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico es un canal más que nada enfocado hacia la parte de que queremos traer las leyes para enseñárselas a todo mundo en otra afán. Pero los viernes de cultura precisamente tratamos de que la cultura de nuestro país igual sea conocida en diferentes partes del mundo y con todos los que nos siguen. Es otro nicho quizá, pero pues diferentes personas y personalidades también nos comentan, nos siguen, pero también muchos más amigos en todos lados están pendientes de lo que hacemos. Sabemos que más de alguno en Oaxaca lo va a revisar, lo va a ver, y señores, siéntanse orgullosos de lo que su estado produce, que vaya, que nos ha dado mucho de qué hablar en los viernes de cultura. El Amuzgo nos quiere despedir el programa con algunas frases o algo que quiera dirigirle a su pueblo, porque son los que le van a entender, nosotros no, honestamente, pero nos traduce qué les dijo, por favor. Pues nada, cuida no ya no va mà na hu gabe no mana gabe no era más que ni o que. Ahora cuéntenos qué les dijo. Que ojalá alguien de mi comunidad pudiera verlo y compartirlo, y solo eso. Pues muchas gracias. Sí, así nos quedamos, queridos amigos. Y sí, la forma diferente de la pronunciación y nos llena de envidia, porque pues nos quedamos que no podemos, no entendemos absolutamente nada. Un viernes de cultura más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Esperemos que les haya gustado. Agradecemos a quienes estuvieron pendientes por aquí de nosotros con todas las vicisitudes que por aquí nos ocurrieron, porque hoy estaba fallando y por aquí el ingeniero anda muy enojado, pero son cosas que suceden. Ya en la liga de YouTube ya va a quedar perfecto, créanos. Por acá los de Periscope en Twitter que estuvieron pendientes de nosotros, les agradecemos infinitamente, porque sabemos que muchos, gente preparada, especializada y todos conocedores y amigos, siempre están pendientes de nuestros bienes de cultura que les estamos compartiendo. Hoy nos tocó el Amuzgo desde San Pedro Amuzgos, Oaxaca, el licenciado Ismael Vázquez Bernabé, un documentalista excepcional que ya nos va a traer su trabajo, que hay que verlo y que hay que aprender y que hay que sentirnos orgullosos, no solamente en este 2019, queridos amigos, ni solamente porque nos lo diga la UNESCO, sino porque como mexicanos de allá venimos, estos orígenes, 364 variantes de lenguas indígenas en nuestro país, lenguas madres, vaya que nos hacen un país excepcional, hermoso y demás. Por ahí síganos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos con el hashtag Más que Leyes y el hashtag INADECTV. También, queridos amigos, recuerden, vamos a estar de vacaciones en todos los campus, los 15 días tradicionales de vacaciones en esta Semana Mayor y la que sigue, pero nosotros INADECTV vamos a estar todos los días aquí en directo con ustedes para que estén pendientes. Vamos a acompañarlos en sus vacaciones y estén pendientes también de las publicaciones sobre la oferta educativa que estamos realizando en todos los campos, en los diferentes campus, porque ok, sí, gracias. Porque estamos publicando que comienzan los doctorados, las maestrías, los diplomados y los cursos, toda esta oferta educativa que tenemos, hablando de derecho, hablando de diplomados en ciencias forenses. Sabemos que estudiar en INADEC, ser parte de INADEC es la mejor opción aquí en nuestro país, así que los esperamos. Por ahí les vamos a compartir incluso también en nuestras plataformas personales. Tengan una semana hermosa, tengan un fin de semana hermoso, disfrútenlo, y les promete, por aquí el ingeniero está de presumido, nos dice que en YouTube les va a traducir en español lo que nos dice en cada una de las inserciones que hizo en el lenguaje Amuzgo. Tengan un fin de semana, soy Delia Linares Alvarado, disfrútenlo y nos vemos el lunes, los lunes de INADEC por aquí, que saben que los catedráticos nos comparten su experiencia. A nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, gracias, descansen, buena tarde. Muchas gracias.